La apóstol Dominica Biermann ha viajado por el mundo durante más de 3 décadas, proclamando el Evangelio de Sion a las naciones con los milagros que le siguen. Expone las falsas doctrinas de la teología del reemplazo y predica la restauración al Mesías judío. Este es el avivamiento del tercer milenio, el siglo XXI como el siglo I. Aleluya, shalom, shalom, desde Temuco, Chile, qué hermosura. Les puedo decir que yo estoy súper emocionada de estar aquí y poder incluso transmitir un programa desde acá. El lugar donde nace mi padre, el profesor Hiram Alvala, el lugar donde se establece la comunidad judía sefardita, saliendo de la ciudad de Monastir, de Bitola, de Yugoslavia, ya para antes de la Primera Guerra Mundial, escapándose de la persecución en contra de los judíos. Aquí mi familia se refugió y por lo tanto yo pude nacer, porque si no hubiera sido que ellos pudieron encontrar un lugar aquí en Temuco, en Chile, para esconderse, yo nunca hubiera nacido. Mi familia seguramente se hubiera muerto con el resto de los judíos sefarditas que se murieron en esa época de la Segunda Guerra Mundial, de la Shoah, del holocausto nazi en Treblinka. Pero porque ellos escaparon a Chile, no se murieron en Treblinka. Y bueno, tenemos aquí un contacto muy especial con una pastora intercesora que tiene un precioso grupo aquí en Temuco, Chile, que hemos estado en contacto, que ya tenemos una relación muy bonita y nos han recibido como reyes y sacerdotes aquí en el aeropuerto en Chile y con una comida opípara que todavía yo la estoy digiriendo, así que estoy hablando con ustedes y todavía digiriendo esa comida tan riquísima que comimos aquí. Un chef maravilloso, Atencio se llama, ¿verdad? Qué maravilloso el chef, cómo cocinó y con un corderito de una hermana que tiene sus corderos en una finca que se llama Marú, que tiene corderos que hacen artesanías con la lana de los corderos. O sea, mira, es que realmente que es precioso Chile, les digo la verdad, lindo Chile, yo estoy disfrutando, hace ya años que no llegaba, Pastora Ruth, y yo estaba hablando con la Pastora Ruth de algo tan importante que todos nosotros tenemos que entender, amados hermanos. Porque cuando yo grabé mi escuela bíblica, que es la escuela Ahimab, de avivamiento global, israelí, mesiánica, apostólica, profética, que bueno, no les digo en forma arrogante, pero realmente yo creo que todo cristiano debería tomarla, porque es un descargue celestial para poder libertar a la iglesia completamente de todos los esquemas religiosos que empiezan a ser establecidos por Constantino y la iglesia del siglo IV, que se divorcia de las raíces originales judías de la fe y se va a otro evangelio. Ustedes se recordarán como el apóstol Pablo decía, sea maldecido el que predica otro evangelio, y se predicó otro evangelio que trajo mucha muerte, muerte espiritual y muerte física. Muerte espiritual porque mucha gente no se podía salvar después del concilio de Nicea, porque el Espíritu Santo se retiró de esa iglesia, entró en la época del oscurantismo y de la Edad Media, de la Edad Oscura, de la cual, te digo la verdad, todavía estamos saliendo de la Edad Oscura, porque todavía tenemos teología de reemplazo dentro de las iglesias carismáticas, evangélicas, apostólicas, proféticas, y hasta que no nos despojemos de ella completamente y hagamos un buen Hanukkah, redediquemos nuestro templo y se encienda la menorá y toda la luz de Yeshua dentro de nosotros, tenemos limpieza que hacer, y eso es exactamente lo que estamos haciendo aquí en estos programas y también en mi escuela bíblica, que es una limpieza feroz para vestirnos de esposa y vestirnos de novia, hombres y mujeres, y restaurarnos. Pero cuando yo grabé esa escuela, yo no sabía que estaba grabando una escuela. Yo pensaba que estaba grabando un programa de televisión, y yo me acuerdo cuando llegaron los que me vinieron a ayudar en la producción del programa, se llamaba Clamor de Avivamiento. Y yo entonces me hicieron la pregunta, me dijeron, y dígame, obispo, usted, ¿cuáles son las líneas del sermón que usted va a predicar? Porque yo les dije que yo quería hacer muchos programas y no me creyeron, pero yo salí con 80 programas en 10 días. O sea que hicimos 8 programas de TV en un día, en el Shabbat en el medio para descansar, y después seguí la próxima semana. Y yo les dije, mire, yo me voy a meter en ese cuartito chiquitito aquí que tengo en la torre de oración en Eilat. Me voy a meter en ese cuartito chiquitito y voy a orar, y entre que me tengo que maquillar de vuelta y cambiar la ropa, interprogramar mi programa como es normal en TV, voy a estar pidiéndole al Espíritu Santo de rodillas que me haga el descargue de la próxima toma, y voy a salir
a dar el descargue así en las cámaras. Bueno, me quedaron mirando los que vinieron a ayudarme en la producción y una de ellas me dice, oye, ella es mi directora de coordinación de medios en Estados Unidos, Malca, y me queda mirando y no me dice nada, pero ella me lo dijo años después, me dice, yo pensé que voy a tener un mes larguísimo porque voy a tener que repetir los programas y corregir esto y corregir lo otro y hacer cortes para que salgan mejor. Pero 80 programas más tarde no hicimos nunca un corte, los programas salieron exactos de principio hasta el final 28.30 minutos sin que hubiéramos hecho ningún tipo de ensayo. ¿Por qué? Porque eso es cuando el Espíritu Santo trae un descargue. Cuando el Espíritu Santo trae un descargue, no hay necesidad de tratar de poner algo así que, bueno, eso simplemente fluye. Y fluyeron 80 programas, que es un clamor de avivamiento, que cuando llega, bueno, llega uno de nuestros amados hermanos de Alaska que viene a escribir los libros de estudio para nuestra escuela bíblica de avivamiento global israelí, mesiánica, apostólica, profética. Él es un teólogo, es un hombre que es muy docto en teología y él se mete 3 meses en la torre de oración para poder escribir los libros de estudio, porque él hace currículos para academia, para universidades. Sale y me dice, pero obispo Dominica, ¿por qué no me trajo este material antes que yo hubiera estudiado teología? Ahora tengo que desaprender todo lo que he estudiado. Pues la llave de Abraham ha sido dada a la humanidad y la llave de Abraham abre las puertas y la llave de Abraham ha sido dada a la humanidad y la llave de Abraham abre las puertas. It's time now to get rid of all the lies that separate. El poder del nombre de Yeshua es tan grande que me liberó solamente en el nombre, que es sobre todo nombre de Yeshua. La Escuela de Avivamiento Global Israelí, Mesiánica, Apostólica, Profética, llamada la Escuela Jimab, es una escuela que es un descargue celestial, está transformando las vidas de todos los que la estudian. No hay una escuela como esta en el mundo, realmente que es algo único, porque te libera completamente de la teología de reemplazo, de toda clase de esquemas religiosos, y te planta firmemente en las raíces hebreas y el fundamento original del Evangelio que sale desde Sion, con una relación personal, viva, apasionada, llena de fuego del Espíritu Santo, con Yeshua HaMashiach, el Mesías de Israel. Realmente te invitamos a venir a estudiar. Bueno, yo también estoy contenta con esto porque yo soy la única de los jóvenes de acá, de la iglesia acá de Shema, Perú, que se está graduando. Bueno, gracias. ¿Es verdad lo que dije? Y ahora regresemos a Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Biermann. Y eso es exactamente lo que le tiene que pasar a la iglesia en general. Hay que desaprender mucha teología antibíblica, porque viene de la teología de reemplazo del siglo IV del Concilio de Nicea, y viene con paganismo, viene con cosas diferentes, y ha causado dolor, muerte espiritual, pero también muerte física. Han habido millones de judíos matados en el nombre de Jesucristo, simplemente por esas teologías, culpando a los judíos que ellos mataron a Cristo. Se olvidaron que los que clavaron a Yeshua a la cruz fueron romanos, que el judío no podía matar porque no podía ejecutar la pena de muerte, porque eso era tiempo de Roma. Roma estaba rigiendo en Israel. Israel tenía autonomía, pero no tenía soberanía. Pero ¿cuánta gente ha creído, por ejemplo, los judíos mataron a Cristo, ellos deben morir? Bueno, primeramente, si el Mesías es un asesinato, nadie se puede salvar. Porque si es un asesinato, nadie tiene salvación. Pero si fue un sacrificio por los pecados, ¿de quién entonces? Si fue solamente un sacrificio de derramamiento de sangre por el pecado de los judíos, entonces solamente los judíos se pueden salvar. Si los únicos que tienen que pecar es el pueblo judío, solamente los judíos nos podemos salvar porque Él derramó la sangre para nuestros pecados. Pero si todos tenemos pecado, entonces todos podemos obtener el perdón
a través de la sangre del Mesías. Pero ese tipo de mentiras han sido contadas y ha causado odio al pueblo judío, que se han muerto en cantidades en la Shoah, en el Holocausto, en las cruzadas, en la Inquisición española. Otros se han convertido al catolicismo para escaparse supuestamente de las garras de la Inquisición. Muchos de los judíos están escondidos y están bien discretos para que no sepan que son judíos, por temor a la persecución, porque ha habido tanta persecución. Todo eso por la teología de reemplazo, que trae muerte espiritual, trae muerte física, y que para este tiempo final, para que haya un avivamiento realmente, tiene que ser limpiada. Y esta escuela, cuando sale con 80 programas en inglés, después me la lancé a grabarla en español y me salieron 92 programas, porque en español le agregamos mucho más sobre la restauración de los judíos sefarditas, sobre la importancia de la mujer en el Evangelio, por qué Yahvé quiere usar mujer en este tiempo final. ¿Usted sabe por qué Yahvé quiere usar mujer en el tiempo final? Yo lo voy a decir, pastora. Porque yo le pregunté al Señor, ¿por qué, Padre? ¿Por qué está usando tantas mujeres? Bueno, y aquí vemos tantas mujeres siendo utilizadas y maravillosamente. Me dice esto, porque son mejores limpiadoras de casa. Y yo quiero limpiar mi casa. Ajá, sí, gloria a Dios. Y me quedé pensando, somos mejores limpiadoras de casa. Y Él quiere limpiar su casa. ¿Pero de qué quiere limpiar su casa? Él quiere limpiar su casa de la teología de reemplazo. Él quiere retornar al Evangelio hecho en Sion, y entonces tendremos el avivamiento del tercer día, y entonces el clamor de avivamiento que está en tu pastor, pastora Ruth, y que está en tu corazón y está en el corazón de muchos, será respondido. Amén. Por lo tanto, cuando ya terminé esa escuela y lo vimos, nos dimos cuenta que había un descargue para poder contestar y responder al clamor del corazón de muchos por avivamiento, porque tú me estabas contando que tu clamor es de ver a Yeshua en lo práctico, en la vida normal. A ver, cuéntanos de nuevo un poquitito para que entendamos un poquitito ese clamor de parte tuya. Lo que pasa es que he visto en medio del cristianismo vidas dobles, en las que estamos todos incluidos, los que participamos y venimos como pueblo gentil. Entonces, ver una forma de vida dentro de un templo y luego ver otra forma de vida fuera del templo produce un quiebre y a veces hasta un shock. Entonces, me trae a una interrogante muy grande, que es que mi Redentor estuvo en el Getsemaní, dio hasta su última gota de sangre. Él clamó, gimió en su espíritu, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Entonces, me da a entender que Él estaba en un extremo sufrimiento y dolor, una agonía. Entonces, mi gran pregunta siempre ha sido, ¿para qué? ¿Para qué? Para que yo vaya a un culto un día domingo, levante mi mano y diga gloria a Dios y tenga que adoptar una postura religiosa para que los demás crean que yo estoy bien con Dios. Después, al salir del templo, entonces nos colocamos nuevamente esa ropa de aflicción, esa opresión, y en la calle y en la casa vivimos otra vida. Así es. Entonces eso no logro entenderlo. Amén. Porque lo pongo y lo expongo delante del Señor, de su espíritu, de su espejo, y confronto en el buen sentido de la palabra al Padre, y le digo, no es justo que lo que su Hijo ha hecho, dando todo, porque no fue poco, fue todo, para que, partiendo de mi propia vida, para que yo esté en una reunión alzando manos en señal de victoria, y después en la vida diaria, un fracaso enojada, completo, triste, con que todo va mal, Así que no es. hay respuesta. Así es. Entonces, mi clamor es, mi gemir es, Yeshua, Así es. necesito verte, Amén. necesito que estés conmigo, pero no en un culto, En mi vida. sino en mi vida, Así es. las 24 Gloria a horas, Adonai. que cuando vaya a descansar, vaya conmigo, Amén. que cuando me levante, se levante conmigo. Quiero ese evangelio verdadero, el que
realmente transforma la vida de una persona y que no haya que estar años y años y años orando por la misma persona, por el mismo problema y luego lo vemos en el mismo abismo y de nuevo hay que tomarlo y de nuevo hay que ungirlo. Entonces encuentro que eso no es el propósito por el cual vino el Redentor. Amén. Amén. Él vino por algo mayor. Quizás no tiene nada que ver ni siquiera con lo que nosotros pensamos. Estoy hablando como gentil. Entonces, cuando el Espíritu Santo llega a mi vida y me confronta con mi realidad, es cuando empieza una búsqueda, porque creo que si el Redentor estuvo en un madero, que si el Redentor cargó una corona de espinas, es para ver vidas transformadas. Amén. A su imagen, a su semejanza. Así es. Entonces estoy en lo personal cansada de vivir una doble vida. Y de estar en la calle, en la casa, con amarguras, con tristeza. Y después me coloco la ropa evangélica y entro al templo y feliz. Claro. Entonces el Espíritu Santo a nosotros acá en Temuco nos está confrontando con esto. Muy bien. Y le he dicho, Señor, si tenemos que llorar, si tenemos que caer a tierra, si tenemos que ser desarmados, que lo haga. Amén. Porque en mi espíritu gime y tengo un clamor urgente porque anhelo ver la manifestación de lo genuino, de lo verdadero, por lo cual Él vino. Y que no tenga que estar 10 años, 20 años orando por una persona y ungiéndola para que tenga un cambio por 2 horas. Claro, que y después estamos en igual. un culto y después volvemos a la misma realidad. Así es. Entonces es una enfermedad a nivel masivo. Dijiste la palabra correcta, enfermedad. Sí. Sabes, uno de mis libros se llama Erradicando el cáncer de la religión. Es una enfermedad, y es un cáncer, y es muy seria enfermedad, y lo que pasa es que, como en todos los cánceres, si tú le das la aspirina, bueno, por 1 o 2 horas se van a ir los dolores, pero después van a volver igual. Entonces eso no se termina. Y tu clamor es el clamor de avivamiento del cual yo estaba hablando, porque tú hablaste de una doblez. Sí. Una doble vida, y yo te estaba hablando antes, ¿te acuerdas? Te dije que esto se llama, en mi mente se llama esquizofrenia espiritual. ¿Qué es lo que es la esquizofrenia espiritual? Básicamente es que tú estás en tu mente dividido. La esquizofrenia normal, psiquiátrica, es mentes divididas. Que un día sí, que un día ya, y que no están íntegras, no están sanas. Lo mismo para la parte espiritual. Cuando no estamos sanos espiritualmente, entonces estamos para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Un día en el lugar santísimo, después en la corte externa. Estamos moviéndonos de un lugar a lugar. Pero eso tiene una razón, porque sí, lo que yo veo en ti realmente, para mí, es la prueba de por la razón por la cual Yahvé me dio el mensaje de Teshuvah, de arrepentimiento, de retorno a los fundamentos hebreos apostólicos bíblicos de la fe, porque sin eso toda la iglesia se va a morir de ese cáncer. Por eso cuando yo escribí mi primer libro, El Poder Sanador de las Raíces, y fue mi primer seminario que hice sobre retornar a las raíces en Suiza, y hubieron cantidades de milagros. O sea, yo estoy acostumbrada, el Espíritu Santo siempre nos usa para la parte de sanidades y milagros. Pero aquí hubieron milagros insólitos, era algo tremendo. Gente también se salvaba sin que nadie los llevara a la salvación. Fue un avivamiento. Y yo me acuerdo que yo me fui enfrente de Yahvé y se sanaron mentes también que estaban mal. Y le digo, Padre, ¿cuál es la importancia de predicar las raíces a la iglesia, las raíces judías? Y él me dice esto, me dice, la iglesia ha sido como una preciosa rosa que ha sido cortada de su jardín, pero por 2 días ha sido puesta dentro de un florero con agua. Pero después de 2 días, si no es replantada, por ciento morirá. Y ¿sabes? 2 días para el Señor son 2000 años, porque un día son como 1000 años, 2 días son 2000 años, si no es replantada en su jardín. Quiere decir, en el olivo natural con el pueblo de Israel. Romanos 11 dice que los gentiles son ramas silvestres que tienen que ser injertadas. Pueden decir conmigo la palabra injertadas. Dentro del olivo natural
comiendo de la misma rica savia del olivo natural. Pero ¿qué pasa cuando empiezan a comer? Y eso te voy a explicar lo de la esquizofrenia espiritual, esa doblez que tú sientes, ese doble ánimo, esa vida doble que es cansada, porque cansa. Yo creo que hay mucha gente que está exhausta espiritualmente, exhausta, porque corre de convención en convención, de conferencia en conferencia. En la conferencia se siente bien más o menos porque hay otra gente, están levantando manos, hay música, está simpático, una buena entretención. Porque es una buena entretención, pero después se van a la casa y ya no tienen a todos esos músicos, ya no tienen los micrófonos, no tienen el púlpito, ni tienen toda la entretención. Y ahí entonces se ven con las mismas circunstancias que tenían antes, pero la parte interna de ellos no ha cambiado. Y si no ha cambiado, porque tú puedes tener incluso las mismas circunstancias, yo puedo estar sentada exactamente alrededor de esta misma mesa, deprimida o gozosa. Pero va a ser la misma mesa, van a tener las mismas frutas, no va a haber nada que cambie en lo físico. Pero cuando esto cambia aquí adentro de nosotros, lo físico toma otro color, completamente diferente, y vemos las cosas de forma diferente. Tengo un libro que se llama Derrotando la Depresión, que habla mucho sobre esto. Tengo otro que se llama De la enfermología a la lógica saludable, en la cual pero todo tiene que ver con el fundamento bíblico de la vida de uno, porque ese fundamento, mira, el apóstol Pablo decía, yo como maestro arquitecto pongo fundamento, pero ojo, ¿cómo construyen? Para que no construyan con otras cosas sobre el fundamento, sino sobre la misma base. Porque si construimos sobre la misma base judía, apostólica, del primer siglo, la misma base, entonces vamos a poder tener oro, plata, piedras preciosas. Cuando llegue el fuego, que ya llega, porque dice el juicio tiene que comenzar primero en la casa de Adonai, primera de Pedro 4:17, tiene que comenzar primero en la casa de Yahvé. Después dice, si apenitas se salva el justo, como será para el impío, pero tiene que ver con qué se va a quemar con ese fuego. Y dice que si usted construyó de papel, se va a quemar el papel. Construyó de madera, se va a quedar la madera. Puede ser que la madera es linda, pero se quema. La paja, el mosto, se quema. Pero las piedras preciosas, el oro, la plata, no se quema. Esa es la Torah. El fundamento original de toda la Biblia tuya está en los primeros 5 libros de Moisés, que la gente lo llama 5 libros de Moisés, pero son 5 libros de la Torá, de la instrucción que Yahvé le da al pueblo de Israel, con principios bíblicos súper importantes. No para caminar con una religión rígida, no, pero para que el Espíritu Santo pueda darte esa revelación dentro de tu corazón y tú puedas caminar desde adentro, básicamente cumpliendo los mandamientos, pero por el Espíritu Santo, no bajo la ley, sino que en la ley. Hay una diferencia entre estar bajo la ley y en la ley. Si yo, por ejemplo, le tengo temor a la ley de Chile y estoy bajo la ley de Chile todo el tiempo en temor, entonces nunca voy a ser libre. Pero si yo honro Chile y por lo tanto tiene leyes y yo pienso que las leyes son importantes para que este país sea un país bonito, sea un país bien puesto, entonces yo estoy en la ley de Chile y estoy bien caminando con ella. Lo mismo en la ley quiere decir en Yeshua, porque Yeshua es la Torá hecha carne. Y cuando estamos caminando con Yeshua, esas preguntas, ese clamor de avivamiento tuyo está respondido. Pero para eso tenemos que conocerlo a Él como Él es. Y Él es un Mesías judío. Y la razón por la esquizofrenia espiritual es porque es presentado como un griego, pero es judío. Es presentado con fiestas paganas, pero Él dice que no le gustan esas fiestas, que Él quiere las suyas, que su padre trajo, que Él no quiere que adoremos al Dios Sol, ni en los días que el Dios Sol son adorados, sino que en el Shabbat, que es el día de adoración. Claro, todos los días de la semana podemos adorarlo, pero hay un día de reposo, es uno, y es el Shabbat, que está santificado desde el comienzo de los tiempos, ya en Génesis 2, donde Él lo santifica y lo bendice también. Y ese clamor de avivamiento es respondido cuando la teología de reemplazo sale. ¿Sabes? Una vez me mostró el Padre una visión. Me dijo, cuando una persona se salva, digamos, hoy tú llegaste a Yeshua, pero tú no conocías que era Yeshua sino Jesucristo, ¿ok? Porque así lo conociste cuando llegaste. Llegaste a Yeshua, pero lo conociste por el nombre de Jesucristo. Y Él entonces, cuando tú le dices sí, nace tu corazón de nuevo, ¿verdad? Inmediatamente llega el Espíritu, nace el corazón de nuevo. Y entonces Él instantáneamente, digan conmigo instantáneamente, del momento en que le dijiste sí, viene el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, a escribir la Torah en tu corazón. ¿Qué es lo que va a escribir Él?
Los mandamientos. Él va a escribir sus caminos, sus principios. Eso es lo que va a escribir. Te va a redargullir, te va a dar convicción, te va a mostrar cosas, te va a animar, pero tiene también la parte de redargullir y también la parte de animar. O sea, va a tener todo. Entonces él me mostró que una persona, un nuevo cristiano que recién le decía así, estaba ilusionado, estaba con el poder de Dios y se salvó y el Señor le estaba mostrando las cosas bíblicas y estaba lleno de gozo, y estaba lleno del gozo de la salvación. Iba a la iglesia, cualquier iglesia, evangélica, cristiana, carismática, profética, y el pastor le decía, tú no estás bajo la ley ya no es para hoy, esa es para el pueblo judío, eso no sea judaizante, ¿no? Ay, pero si el Espíritu Santo me estaba mostrando que sus leyes son para hoy factibles, que Él quiere que nosotros comamos bien sobre la tierra, que vivamos bien, que estemos bien prósperos, que tengamos un shalom, que sepamos cómo vivir, cómo tener relaciones humanas, matrimoniales, todo eso está en la Torah y Él te estaba mostrando en la Biblia, pero llega en el púlpito y dice, no estás bajo la ley, no es para ti, esto no es para ti, tú eres un cristiano. ¿Sabe? Yo estaba una vez predicando con mi esposo en Colombia, en Bogotá, Colombia, y predicamos sobre las leyes dietarias, que son todavía para hoy, que Noé todavía sabía que 7 animales de los limpios entraban al arca y 2 parejas de los animales impuros. ¿Cómo sabía él? Porque en la Torá no es algo que solamente sucede en el monte Sinaí, sino que ya la conocía Abraham, por eso él caminaba también por los mandatos de Yahvé, y Noé también la conocía, caminaba por los mandatos de Yahvé. Caín y Abel la conocía, por eso Abel le dio la primicia de su ganado a Yahvé y su ofrenda fue recibida. Todas esas cosas existen. Entonces estaba yo predicando y esta señora empieza a saltar de dentro de la audiencia, y era que era una microbióloga y que ella había comprobado científicamente que en culturas como cristianas versus las culturas judías había muchas más bacterias dentro de los intestinos, y que la única diferencia era que ellos no comían, que los judíos no comían chancho y los cristianos sí, o que no comían esto. O sea, las leyes dietarias eran la diferencia, y la diferencia era lo que causaba más enfermedad o menos enfermedad. Quédense con eso, porque les digo que vamos a seguir hablando de estas cosas también cuando volvamos, porque tiene todo lo que ver con ese clamor de avivamiento. Este mensaje de la apóstol Dominica Biermann continuará en el próximo programa de Despierta Sefarad. Qué gran bendición hemos descubierto el visitar la tierra de Israel, en especial en la fiesta de tabernáculos, en este precioso tiempo que hemos llegado a ser parte de las Naciones Unidas en Israel. Por eso queremos hacer extensiva la invitación. A toda Latinoamérica la invitamos a subir a la fiesta de Sukkot junto con Naciones Unidas por Israel a disfrutar de un evento especial lleno del Espíritu Santo, de bendiciones, milagros, prodigios. Les invitamos, únanse en esta peregrinación, no hay otra, es única en este tiempo que está llamando a Adonai a América Latina. Despierta Sefarad, vamos Sefarad a Israel. Pues la